Y habíamos dicho entonces que él había puesto o había armado el imperio, ¿cierto? Dividiendo en cuatro regiones, ¿cierto? El imperio y nombrando 2 Augustos, 2 Césares. Quiero hacer una corrección. La semana pasada comenté que los Augustos eran Diocleciano y Maximiano, eso está bien. Pero dentro de los Césares habíamos hablado de Galerio y yo me equivoqué, en vez de decir Constancio, dije Constantino, que es básicamente el padre de Constantino. ¿Por qué quiero corregir eso? Para que queden claro que los 2 Augustos entonces que quedaron fueron Diocleciano y Maximiano, y los Césares fueron Galerio y Constancio, padre de Constantino. Haciendo esa observación o esa corrección, es que justamente nos vamos a introducir a conocer a un personaje que todos hemos oído y es el emperador entonces Constantino, del cual hoy día vamos a hablar largamente. ¿Ya? A ver, Constantino, yo creo que todos lo conocemos, todos hemos escuchado de Constantino. Y hemos escuchado, por ejemplo, de personas que piensan que el cristianismo como tal lo fundó Constantino. Pero no es así. Vamos hoy día a tratar, o espero que podamos a través del estudio de hoy día, poder realmente conocer quién fue Constantino y qué significó para el cristianismo. Porque si hay alguien que sin duda ha tenido podríamos decir, importancia, una relevancia grande para el cristianismo, es Constantino. ¿Ya? A ver, Constantino fue hijo de Constancio, ¿cierto? Como hemos dicho, Constancio fue César de la región occidente del imperio. Constantino entonces fue hijo de Constancio y él nace en la actual Serbia, cerca del año 272. Para los que no se ubican mucho en geografía, Serbia hoy día vendría estando en el sector oriente, podríamos decir, centro-oriente del imperio. ¿Qué pasa con Constantino? Constantino tuvo una infancia, hermanos, un poco compleja y marcada por el abandono de su padre. Porque sin duda, Constantino creció, ya cuando creció un poco, alejado de su padre. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando se forma esta tetrarquía de Diocleciano y es enviado Constancio como César, Constancio deja a la madre de Constantino para casarse con una mujer noble llamada Teodora, que era hija o hijastra, podríamos decir, de el emperador Maximiano. Por tanto, entendemos que Constantino pasó su juventud, ¿cierto? Su juventud tardía, alejado de su padre, totalmente alejado de su padre. Y es tanto así que si bien Constancio era César de una de las regiones occidentales del imperio, Constantino se quedó en la parte oriental del imperio. Constantino, hermanos, fue un soldado, un luchador, un guerrero. Fue parte del ejército. Y él, entonces, desde muy joven, se quedó en la parte oriental perteneciendo al ejército y bajo él, podríamos decir, el gobierno de el que nosotros conocemos como Diocleciano. Se formó en las filas del ejército de Diocleciano. Diocleciano, como nosotros ya lo habíamos visto la semana pasada, abdicó, ¿cierto? ¿Qué significó eso? Él deja el imperio y se va al retiro. Y entonces, en su lugar, va a quedar como emperador, como Augusto, Galerio. No se nos olvide este nombre, Galerio. Galerio queda como emperador, como Augusto,
de la región oriente. Por tanto, hermanos, nosotros vemos que aquí ya hay un problema. ¿Por qué? Constancio, que estaba, y quizás voy a retroceder esto para que podamos solamente entenderlo con mapa. Si bien Constancio estaba al sector occidente del imperio, Constantino estaba en el sector oriente. Y según las crónicas, básicamente estaba preso de Galerio. ¿Por qué? Porque Galerio no podía mucho ver a Constancio, le tenía desconfianza. Galerio pensaba que Constancio se iba a levantar prontamente en contra de él. ¿Y qué tenía él? A su hijo. Y por tanto tenía a Constantino preso. ¿Para qué? Para un poco tener una alternativa para manejarlo, ¿cierto? Para canjear. Para decirle, mira, en otras palabras, si es que este hombre viene a levantarse contra mí, yo tengo a Constantino y hago lo que quiero con él. Constantino estaba entonces preso de Galerio, estaba preso en el sector oriente del imperio. Ahora bien, Constancio estaba muy al tanto de que tenía un hijo y no se estaba haciendo el loco. De hecho, es tanto así que él quería tener a su hijo Constantino con él. Constancio, el que vemos arriba, como César, quería tener a su hijo con él. Pero al pedírselo a Galerio, Galerio le decía, no, está conmigo, no le voy a dar un pase para que se vaya contigo. Entonces idearon un plan. Cuentan las crónicas que lo que hacen es embriagar básicamente a Galerio, lo hacen beber, ¿cierto? Y en esa debilidad hacen que Galerio finalmente le dé un permiso a Constantino para que abandone el Imperio Oriente. Y finalmente lo hace. Cuentan las crónicas que esa misma noche entonces Constantino se arranca del Imperio Oriente y va hacia el occidente y se encuentra con su padre. Eso es lo que cuentan entonces las crónicas. Así entonces es como Constancio y su padre, y su hijo Constantino, llegan entonces a juntarse y empiezan a gobernar de alguna manera juntos. Constancio como César e inmediatamente Constantino como su mano derecha. Cuando llega entonces Constantino donde su padre quiere asegurar su continuidad y lo nombra inmediatamente como su sucesor. Y es así entonces como empiezan, sobre todo por las regiones de, como lo que hoy día conocíamos como Reino Unido, ellos empiezan a batallar y a defender los territorios romanos y empiezan a tener bastante éxito en el ejército. Ahora bien, no duró mucho, hermanos, esta compañía entre Constantino y su padre Constancio. ¿Por qué? Porque en el mismo año 306, un año básicamente después de que se ha liberado, Constancio muere. Constancio muere y lo que sucede es que Constantino, el grande del cual estamos nosotros hablando, por las legiones romanas es inmediatamente levantado como Augusto. Y esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque su padre era César, era menor. Pero cuando el ejército se levanta a tomar a Constantino, lo toman inmediatamente como Augusto y le dan el título de Augusto. ¿Ya? Ahora bien, cuando Constantino llega al poder, manda una carta a Galerio en el otro extremo para que le reconozca su título de Augusto. ¿Qué había pasado con Galerio y con Constantino? Galerio le había dicho, era su preso, lo quería retener, Constantino se le había arrancado, no le tenía muy buena confianza a su padre, y cuando Galerio recibe esta carta de que efectivamente este hombre ahora era Augusto, cuentan las crónicas que incluso quería quemar al mensajero. No quería nada con Constantino. Pero Galerio se vio obligado a enviarle, ¿cierto?, un manto púrpura que era el reconocimiento de que lo aceptaba como Augusto.
y por tanto en el sector occidente, Constantino empieza a ejercer como Augusto. Pero los problemas, hermanos, no se quedan ahí. Porque si nosotros vemos, habían dos regiones en cada uno de los lugares. Y dentro de esos lugares habían diferentes subdivisiones. Y fíjense que cuando nosotros estábamos viendo que en el sector de allá estaba Maximiano, Maximiano también abdica, también deja su título y se va. Y se va juntamente con Diocleciano en el año 303. ¿Qué pasó ahí? Que levantaron entonces a otro César, que algunos decían que era otro Augusto. Este hombre, entonces, que se levantó, se llamaba Valerio Severo. Entonces, aquí el problema que se estaba generando es que habían dos Augustos en el sector occidente. Dos Augustos en el sector occidente del imperio, ¿ya? Entonces se empieza a generar un problema. ¿Por qué? Porque habían más Augustos de los que habían que haber, ¿cierto? Y ya entendemos que en estos tiempos todavía habían guerras civiles, guerras por el poder, y finalmente empiezan a generarse otros problemas. ¿Por qué? Recordamos también que este Maximiano, que era Augusto, tenía hijos, ¿cierto? Y uno de sus hijos se llamaba Magencio. Magencio, hermanos, se levantó contra el Augusto que había levantado Severo y finalmente lo mata. Es levantado, ¿cierto?, por un ejército. Valerio Severo va a reclamarle a este hijo de Maximiano, va a reclamarle de por qué se está levantando contra él, y finalmente, inmediatamente Magencio, recordemos el nombre, lo asesina, y entonces ya en este lugar el poder está dividido en dos facciones. Constantino por un lado, el cual nosotros estamos analizando, y Magencio, que por lo demás era el cuñado de Constantino. O sea, había un problema familiar, había un problema político detrás. Al principio, hermanos, las cosas se empezaron a llevar bien, pero al pasar del tiempo, en el corto plazo, hermanos, los problemas entre los cuñados empezaron a florecer. Y empezaron a florecer a tal punto que finalmente se levantan en guerra, ambos. Pero algo estaba sucediendo en el sector oriente del imperio. En el año 308, hermanos, había un desorden, unas guerras civiles, había un problema de poderes tremendos que llevó entonces a Diocleciano, que estaba ya de vacaciones, a Maximiano, que ya estaba también retirado, y a Galerio a reunirse. Recordemos que Galerio es el Augusto de la región oriente. Y se reúnen y dicen, oye, ¿sabéis que tenemos que hacer un problema? Porque tenemos aquí una confusión impresionante, tenemos dos Augustos en el sector occidente, ¿qué problema vamos a hacer? Y finalmente ellos se juntan en una especie entonces como de concilio, y lo que acuerdan ellos entonces es decir, Constantino ya no es Augusto, sino que lo vamos a rebajar a César. Y fíjense que adicionalmente a eso, vamos a mandar entonces a otro hombre, a Licinio, otro nombre que aparece. A Licinio, ¿para qué? Para que se haga cargo entonces de ser Augusto y gobernar toda esta situación. Le llegaron las noticias a Constantino, y Constantino, ¿qué dijo? No, a mí no me van a degradar. Yo no me voy a quedar así. Y finalmente lo que hace esto es básicamente marcar, podríamos decir, el verdadero ascenso de Constantino, porque aquí se prendió, podríamos decir, el hambre de Constantino de ir a ganarse a todo el imperio, ¿ya? Habíamos dicho entonces que en el sector donde estaba Constantino había una disputa ya entre Magencio, hijo de un antiguo Augusto, y Constantino. Y estas cosas empezaron a friccionar de tal manera que se levantaron entonces los dos en guerra. Y es ahí, hermanos, cuando entonces se enfrentan y se da la famosa batalla del Puente Milvio. Yo creo que algunos han escuchado que llegó un punto donde Constantino estaba en una guerra, ¿cierto? Y vio una señal en el cielo, que básicamente es la que nosotros vemos ahí,
esa señal, que se supone que Constantino vio una señal en el cielo y que esta revelación venía acompañada de una voz que le dijo, con este signo tú vencerás. ¿Ya? Es así entonces como Constantino dice la historia que él en su escudo dibuja esto y van a la guerra entonces el ejército de Constantino contra el ejército de su cuñado Magencio y finalmente ahí él derrota a su cuñado. Entonces, por tanto, después de esto va a suceder algo y es que va a tomar dominio básicamente Constantino de todo el sector oriente del imperio y aquí vamos a pasar a ver otra presentación. Y es que en este tiempo ya no había una tetrarquía. Tetrarquía habíamos dicho que era un imperio dividido en 4. Ya para estos años, en el año 314, como se fueron dando las cosas, había lo que se conoce como una diarquía, 2. El imperio dividido en 2. El imperio dividido en Oriente y el imperio dividido en Occidente. En el Oriente entonces estaba Constantino básicamente gobernando todo el lugar. Pero en el otro lado, ya Galerio había dado un paso al lado y entonces estaba gobernando Licinio. Y es ahí entonces como dos grandes fuerzas, hermanos, se van a, podríamos decir, a encontrar gobernando en primera instancia de una manera muy, muy tranquila, tratando de mantener la paz. Es tanto así que Constantino le da a Licinio su propia hermana, ¿cierto? Constanza. Constanza entonces se casa con Licinio y juntos, en este afán de poder conciliarse, van a hacer algo que también va a marcar la historia del cristianismo y es lo que nosotros conocemos como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, hermanos, se hace en el año 313. Recordamos que en estos últimos años el cristianismo estaba bajo lo que se conocía como la gran persecución. ¿Se acuerdan? Diocleciano había comenzado lo que se conocía como la gran persecución. Los cristianos en ese tiempo, en estos años en el cual había llegado Constantino al poder y había empezado sus luchas, era un tiempo en el que los cristianos, sobre todo en Oriente, estaban siendo totalmente masacrados, perseguidos, ¿cierto? Eran quitadas sus propiedades, de todo. Pero Constantino, que no empieza su simpatía con el cristianismo justamente en este momento que se encuentra con la visión, porque Constantino venía con una formación de muchos dioses y ver a un hombre como, podríamos decir hoy día, que tenía este espíritu ecuménico, ¿cierto? Que todo sirve, todo está bien, mientras, digamos, sea para edificación. Demos la puerta a todo lo que tenga bonito ojo, ¿cierto? Entonces, ya simpatizaba con el cristianismo desde antes. Se había encontrado con maestros cristianos antes, ya tenía cierto conocimiento, ¿ya? Por tanto, en el sector oriente del imperio donde Constantino gobernaba, la verdad es que las cosas para los cristianos eran cada vez más llevaderas. No así en el imperio oriente, donde los cristianos eran masacrados todavía con mucha fuerza. Por tanto, en el año 313 se juntan ambos y dictan el Edicto de Milán, que es el Edicto de Tolerancia para el cristianismo. Pero fíjense, hermanos, que antes de este Edicto de Milán, ya Galerio, el anterior Augusto, había dado un paso hacia la tolerancia y había él redactado el Edicto de Nicomedia, ¿ya? Esto es anterior al Edicto de Milán, pero no había tenido la misma fuerza y no había tenido los mismos resultados, podríamos decir, que el Edicto de Milán. Fíjense que el Edicto de Nicomedia en una parte dice así. Esto está, digamos, textual del Edicto de Nicomedia. Dice, habiendo recibido esta indulgencia, ellos, refiriéndose a los cristianos, habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, de la República y por la propia. Que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Esto era un fragmento, ¿cierto?, del Edicto de Nicomedia.
que fue dictado por el emperador Galerio. Vemos ahí que ya había un esfuerzo por, de alguna manera, tolerar a los cristianos. Aquí entramos en un análisis un poco. Porque Galerio era la mano derecha de Diocleciano. Diocleciano fue el que dio inicio a la persecución de los cristianos. Pero Galerio fue el que llevó a cabo la persecución, digamos, más cruda de los cristianos. El mismo que dicta, ¿cierto?, este edicto, valga la redundancia, de Nicomedia, fue el mismo que era el que había perseguido fuertemente a los cristianos. Nos da eso cuenta de algo, hermanos. Y es que a pesar de que los cristianos morían, a pesar de que los cristianos eran perseguidos, a pesar de que los cristianos eran sacados, ¿cierto?, de sus hogares, eran despojados de sus bienes, los cristianos seguían creciendo. A pesar de la persecución, los cristianos seguían reproduciéndose. Es por eso que podemos entender que Galerio llega a un punto en su vida donde dice, no tengo nada que hacer con estos hombres. Mejor les voy a dar una tolerancia y me voy a preocupar de que ellos oren por el bien del imperio también. Es por eso que dice ahí en el texto, ellos habrán de orar por su Dios por nuestra seguridad, como que quieren poner a los cristianos de su lado. Eso fue 2 años antes. Pero fíjense que, como hemos dicho, a pesar de que fue un edicto imperial, no había tenido la misma relevancia, no había tenido los mismos resultados. Cristianos seguían, hermanos, siendo perseguidos. Pero en el edicto de Milán, que fue un acuerdo ya a nivel imperial, Occidente y Oriente, las cosas en el año 307 van a ser diferentes. Aquí también tengo un fragmento del edicto de Milán. Dice así: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejerciten las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y que a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que donde quiera que fuere el número divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nueva voluntad, para que ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Podemos comprender, hermanos, que este edicto de Milán no solamente aseguraba la tolerancia a los cristianos, sino que a todos los demás. Recordamos la semana pasada que vimos que no solamente a los cristianos se perseguía, se persiguió a judíos y se perseguía también a los que nosotros vimos que perseguían, ¿cierto?, la religión de los maniqueos. Exacto. Entonces, vemos que ahora hay una libertad para que pueda cada uno de los que quieran, entonces, empezar a desarrollar su fe como ellos quisieran. Ahora también hay que entender cuáles fueron las consecuencias, hermanos, de este edicto. Y es que si bien el cristianismo seguía creciendo bajo la persecución, cuando ya entonces se hace la apertura a la fe cristiana, el cristianismo empieza a crecer con mucha más fuerza. Es un empujón importante al cristianismo en aquel tiempo, y claramente no solamente con este edicto se le permitía a los cristianos, por ejemplo, ejercer su fe, sino que, por ejemplo, también se le empezaron a devolver las cosas de las cuales habían sido despojados. A los que habían asesinado no había nada que devolverles, ¿cierto? Pero a los que habían sido despojados de sus propiedades, sí, les devolvían sus propiedades, sus bienes. Ahora, ¿qué pasó con esto, hermanos? En el sector oriente del imperio, lo que nosotros vemos para acá, el cristianismo siempre fue más difícil. Siempre fue más difícil. Y no tardó, hermanos, empezar a escucharse que incluso el edicto de Milán en algunos lugares no se estaba respetando. Empezó a llegar a oídos de Constantino que en el Imperio Oriente
se estaba también persiguiendo en muchos lados a los cristianos. Y eso, para algunos que en comentarismo, en comentarios históricos siempre hay de todo, algunos ven que esto fue una excusa para que Constantino decidiera entonces irse en contra de Licinio por temas de poder. Algunos tratan de verlo como una forma genuina digamos, del amor a la profesión libre de la fe y una preocupación genuina de Constantino de ir a libertar a aquellos que habían sido oprimidos. Va a depender del criterio y de cómo cada uno quiera ver esto. Pero sí sabemos algo. Empezaron a generarse conflictos entre el Imperio Oriente y Occidente. Empezaron a haber problemas entre Constantino y Licinio. Y lo que empezó finalmente a generarse es un problema en problema, discusión en discusión, diferencia en diferencia, lo que llevó a tener un problema que llevó a una guerra en el año 320. En el año 320, finalmente, el Imperio Oriente se pone en guerra contra el Imperio Occidente. Se pone en guerra Constantino contra Licinio. Y fíjense que ya en el año 324 este conflicto tiene entonces término, y es cuando sucede algo impresionante, y es que se vuelve a reunificar el imperio. Recordamos que cuando Diocleciano había llegado, el imperio era uno. Él lo divide, pero ahora con Constantino el imperio vuelve nuevamente a ser un solo imperio, bajo un solo emperador, bajo un solo gobierno. Amén. Cuando nosotros, hermanos, vemos la vida de Constantino, es todo un tema. Hay muchas cosas que se dicen de Constantino, hermano. Cosas de todo tipo, de todo tipo. Mucho se duda también de su conversión, ¿cierto? Algunos decían que era un manipulador de primera. Algunos decían que lo único que quería era poder. Algunos decían que Constantino finalmente se convierte de verdad. Hay muchas cosas que se dicen. Pero sí podemos comprender algo. Independiente de que si se haya convertido o no, por lo demás, Constantino no se bautiza ni se somete a la autoridad eclesiástica en toda su vida. Se bautiza al final de su vida, ¿cierto? En el lecho de muerte se bautiza. Pero nunca se somete él a las autoridades eclesiásticas. Nunca fue alguien que de alguna manera fuera alguien ferviente en la fe. No. Él llevaba su propia religión, ¿cierto? Él vivía a lo Frank Sinatra, ¿cierto? A su manera. Vivía su fe, entre comillas, a su manera. Es tanto así que participó de una serie de ritos paganos durante su vida, se negó a algunos otros, generó varias controversias, pero fue un hombre que vivió al borde, podríamos decir, de la iglesia. No en la iglesia, afuerita de la iglesia. Se llevaba bien con las personas, con los grandes hombres de la fe, pero nunca se sometió a la iglesia. ¿Amén? Pero si bien, como hemos dicho, no vamos a hablar de su conversión porque la verdad es que no sabemos. Sí sabemos que este hombre hizo varias cosas importantes. Hubieron aportes, ¿cierto?, de Constantino. Constantino se puso de alguna manera en una posición de promover el cristianismo. Empezó a promover el cristianismo. Es así entonces que él, podríamos decir, empieza a construir, ¿cierto?, a dedicar templos, a levantar basílicas como la que vemos ahí. Ahí vemos la basílica de San Juan de Letrán, la basílica de San Pedro, la antigua, donde se supone que murió el apóstol Pedro. Ahí aparece esa foto porque no es la misma que hoy día está ahí en Roma, ¿cierto? Es otra. También la basílica de la Natividad, que se supone que está en Tierra Santa, ¿cierto? Y es donde se supone que Cristo fue crucificado. Hay diferencias, ¿cierto?, en los lugares, pero perdón, donde Jesús nació, hay diferencias en los lugares porque la verdad que no lo sabemos, pero ahí lo fueron poniendo. ¿Qué sabemos con esto? Que estos fueron iniciativas de Constantino para apoyar la fe cristiana, para de alguna manera darle la mano a los cristianos para fomentar su crecimiento. También nosotros sabemos, hermanos, que, y quizás lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero también él
como un aporte a los cristianos o al cristianismo propiamente tal, va a facilitar y promover lo que nosotros vamos a conocer después como el Concilio de Nicea del 325. Concilio de Nicea, que lo vamos a saber en clase aparte porque no nos vamos a ver, ¿cierto? ¿Perdón? No, el concilio recordemos que el concilio es una reunión, ¿cierto? De todos los, podríamos decir, cabezas de las iglesias que van a juntarse a discutir un tema, ¿cierto? Que tenía que ver básicamente y en mayor manera con lo que postulaba o lo que enseñaba cierto personaje que vamos a conocer la próxima semana también, ¿cierto? Y es la corriente del arrianismo, y que va a llegar a un punto donde aquí ya en estos años ya se estaban generando problemas, y donde él dice, mira, ¿sabes que tenemos que zanjar esta cosa, unificar la fe, y vamos a generar entonces el Concilio de Nicea, de lo cual vamos a hablar más adelante, pero que sí nosotros podemos ver como un aporte de Constantino a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque él es el que manda a buscar a los obispos de diferentes lugares, los trae, les da alojamiento, les da comida, un montón de cosas. Él es el que, de alguna manera, solventa esta situación. ¿Ya? Ahora, como hemos dicho, hermanos, de Constantino hay muchas cosas que decir. Se dice entonces que es el primer emperador cristiano. Para muchos lo es. Nosotros ya habíamos visto que también habían otros que los cuales se postulaban, pero ya el abiertamente cristiano es, o entre comillas, el primero abiertamente que defendió la fe fue Constantino. Pero fíjense que no todo en su vida es como, oye, qué fue bueno Constantino, ¿cierto? Qué bueno que apoyó a los cristianos, qué bueno que unificó y reunificó el imperio, porque hay notas muy oscuras en la vida de Constantino. Lo terrible de esto es que para algunas iglesias católicas, creo que la ortodoxa y la iglesia rusa, Constantino es un santo. San Constantino le dicen. La verdad es que Constantino no era ni un santo, hermano. No. Era un hombre, ¿cierto? Con muchos errores también. Y muy probablemente que haya sido inconverso. Muy probable. Puede que se haya convertido, no lo sabemos, pero muy probable que no se haya convertido. ¿Y por qué lo decimos? Porque después de esta gran llegada y después de este gran concilio de Nicea sucede algo muy oscuro en su vida. Constantino, hermanos, tuvo 2 esposas, podríamos decir. ¿Cierto? Se había casado en primer lugar con una mujer, o había tenido una relación con una mujer con la cual tuvo un hijo llamado Crispo. Pero después tuvo 5 hijos más con otra mujer, que vendría siendo la mujer con la que se había quedado, que era una mujer también noble, muy al estilo de su padre, ¿cierto? Una mujer de categoría, podríamos decir, de jerarquía, y por tanto, aquí había un problema de poder, típico del Imperio Romano, problemas de poder. Según cuentan las crónicas, la esposa de Constantino acusa al hijo de Constantino, Crispo, de querer abusar sexualmente de ella. Y Constantino se indignó tanto por esta situación que mandó entonces a juzgar y a asesinar a su propio hijo. Siendo que su propio hijo se supone que ya estaba siendo criado en principios cristianos y que él había negado absolutamente todo lo que se le acusaba. Pero Constantino se cegó y dijo, no, tú eres culpable. Y lo que sucedió, hermanos, es que mandó derechamente a matar a su propio hijo. ¿Qué sucede con esto? Que la madre de Constantino empezó a investigar esta situación porque era su nieto, su primer nieto, y le logra de alguna manera dar a entender que su esposa había acusado falsamente a su hijastro. ¿Para qué? Para que su hijo sí llegara al poder, ¿cierto? Y asimismo entonces demostró que Constantino había matado a su propio hijo. Esto nuevamente indignó a Constantino y mandó entonces a matar a su propia mujer. Mandó a suicidarse a su mujer, según dicen las crónicas. Mandó a suicidarse a su mujer bebiendo agua hirviendo. Eso es lo que dicen las crónicas. Finalmente, bajo las manos de Constantino está la muerte de su esposa y su hijo. Y eso, hermanos, fue
una vez que después de que es cierto que hubiera hecho toda esa gran obra. Por tanto, hermanos, nosotros vemos que hay notas muy oscuras, muy oscuras para poder entonces hablar de Constantino. Pero por otro lado, Constantino hizo cosas pero muy buenas, hablando entonces en términos cívicos, porque él, de alguna manera, de la mano con los principios, entre comillas, cristianos, hizo varios cambios en podríamos decir, en la constitución, ¿cierto?, romana, en la forma de relacionarse, en la vida política romana. Es tanto así que en su gobierno hizo varios avances, podríamos decir, en la civilización romana, hermanos. Por ejemplo, por primera vez condenó el secuestro de niñas. Antes las niñas podían ser secuestradas, hermanos, y no había ningún problema. Bueno, bajo Constantino, el secuestro de niñas empezó a ser castigado. También se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos. Aquellos que abusaban de los impuestos, de la recaudación de impuestos, antes no tenían ningún problema. Ahora eran ajusticiados con pena de muerte. También cambió la ley respecto de los presos y, por ejemplo, no se permitía tener a prisioneros bajo completa oscuridad, sino que era obligatorio para cualquier prisionero ver la luz del día. Esos son cambios que introduce Constantino. A un hombre, por ejemplo, a un hombre que estaba condenado, se le podía, por ejemplo, hacer morir en la arena, eso todavía se hacía, pero no podía ser marcado en la cara. Esto tiene que ver con la dignidad, ¿cierto? No podía ser marcado en la cara como se hacía antes. También dio y eliminó los juegos de los gladiadores en el año 325. El show de masacre y de sangre lo eliminó, aunque algunos dicen que siguieron dándose en algunos lugares. Y fíjense que la crucifixión fue abolida de la condena romana. Constantino da por finalizada, hermanos, la condena de crucifixión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía una connotación cristiana. Nosotros sabemos que antes los romanos podían y derechamente crucificar a mucha gente, pero con la llegada de Constantino, hermanos, esto cesó, ¿ya? Ahora, dentro de las grandes obras también de Constantino, hermanos, hay algo que marca también la vida de Constantino. Y es, podríamos decir, la refundación, y esto también tiene, podríamos decir, coletazos o consecuencias históricas. La refundación de la ciudad de Bizancio. Aquí hay un mapa más o menos para que puedan entender. Bizancio estaba en lo que hoy día conoce como Turquía, ¿cierto? Que era una ciudad importante, pero no tan grande. Constantino dijo, ¿saben qué? Gobernar todo el imperio desde Roma no es muy bueno. Es mejor estratégicamente que yo me vaya a Turquía. De ahí él tenía entonces todo este tema del comercio y tenía mejor comunicación. Y él ahí entonces dice, yo voy a hacer una nueva Roma. Y levanta entonces lo que se conoce como Constantinopla. Espero que ustedes hayan escuchado alguna vez Constantinopla. Bueno, Constantinopla es lo que después va a llamarse Estambul, ¿cierto? Hoy día nosotros podríamos ir a Constantinopla. Tiene otro nombre, pero podríamos ir a Constantinopla, a Estambul, y ver mucho, ¿cierto?, de la arquitectura que queda de muchos años atrás. A pesar de la masiva destrucción que ha pasado por aquellos lugares, todavía quedan lugares que se pueden ir a visitar. Constantino, ¿qué hace? Se traslada entonces a Constantinopla y hace una ciudad, pero impresionante. Y fíjense que en este momento, en esta ciudad de Constantinopla, los cristianos eran muy bienvenidos. Lo que hace Constantino es decir a los cristianos, vengan a Constantinopla. Yo creo que les da de todo gratis. Vengan entonces a hacer crecer esta ciudad. Es así entonces como uno de los grandes también emblemas de la vida de Constantino, adicionalmente a abrir paso, hermanos, al cristianismo de manera legal, ¿cierto?, al imperio. Porque si ustedes se fijan,
Aquí todavía no aparece la Iglesia Católica Romana. No existe todavía. Aquí no existe una Iglesia Católica Romana. Cuando nosotros vamos al credo de Niceno, dice, creemos en una Iglesia católica y apostólica, pero no romana. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Concilio de Niceo no fue dar inicio a la Iglesia Católica Romana. No fue en el año 325. Eso fue mucho después. Y lo vamos a ver después en la historia. En el año 325 solamente se hizo un concilio para establecer bien claramente la doctrina de la Trinidad y básicamente, y más aún, la doctrina de la esencia misma de Cristo con Dios. Pero no es más. Cuando usted, un testigo de Jehová, le dice, no, es que los testigos de Jehová le dicen a usted, no, es que la Iglesia Católica Romana la creó Constantino. No, hermanos. El legado de Constantino, hermanos, fue el edicto de Milán. Ese fue el legado más importante. El abrir las puertas a la legalidad y el ejercicio y promover, ¿por qué no?, el cristianismo, pero no fundar una iglesia católico romana. Ese no es el legado de Constantino. Eso es súper importante que entiendan, hermanos. Constantino no es el creador de la iglesia católico romana. ¿Ya? Importante comprender eso. ¿Ya? Ahora bien, Constantino entonces finalmente muere en el año 337 y va a marcar entonces una dinastía nueva, una dinastía que incluso, si es que no me equivoco, aquí después voy a corregir, termina con uno de sus descendientes siendo podríamos decir, no un hereje, un apóstata, Juliano el apóstata, ya que va a estar unos cuantos años más atrás. Porque si bien Constantino defendió el cristianismo y todo, ojo que aquí hay mucho hilo que tejer, como se dice, hay mucho todavía que ver. ¿Por qué? Porque después de él van a seguir pasando cosas. Aquí estamos viendo esto desde una perspectiva política, pero vamos a estar viendo también lo que va a pasar más adelante desde una perspectiva doctrinal, para después que podamos unir todas estas cosas y llegar al Concilio de Nicea. Aquí estamos hablando del tema político, ¿ya? Así que, de alguna manera, no se adelante con lo doctrinal, ¿ya? Finalmente, entonces, muere Constantino en el año 337. Pero vamos a conocer a alguien más. No nos vamos a quedar aquí hoy día, vamos a avanzar un poquito y vamos a conocer a otro hombre, el que se conoce como Eusebio de Cesarea. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de los padres, podríamos decir, de la iglesia, que eran los teólogos, ¿cierto?, más importantes, que vienen naciendo, ¿cierto?, después del siglo, a finales del siglo III, IV, etc., no aparece Eusebio de Cesarea. No aparece. Y eso porque la verdad es que Eusebio de Cesarea para muchos no es un padre de la iglesia. Y derechamente cuando nosotros vamos a entender y conocer a Eusebio de Cesarea, nos vamos a dar cuenta que es alguien muy importante para la historia, pero no era un padre de la iglesia. ¿Por qué? Ya vamos a saber por qué. Eusebio de Cesarea, entonces, nace, ¿cierto?, en la segunda mitad del siglo III. Y va a emerger, entonces, este hombre en la ciudad de Cesarea. Muy probablemente nace en Cesarea. Recordamos que Cesarea es una región que estaba, ¿dónde? En la región de Judea, ¿cierto? Y era el centro, podríamos decir, neurálgico, era como la base del imperio ahí. De hecho, se llama Cesarea en honor al César. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Herodes, ¿cierto?, el Grande es el que funda la Cesarea en honor al César. Era el centro, digamos, de operaciones del Imperio Romano en la región de Judea. Cesarea era una ciudad muy grande ya para estos años y de ahí entonces que aparece este hombre, el cual fue un obispo, fue pastor en la iglesia de Cesarea. Como dice ahí, hermanos, este hombre se formó bajo las enseñanzas de Pánfilo. Pánfilo hoy día es un apelativo, ¿cierto?, para alguien distraído, tonto. Pero Pánfilo es un hombre, ¿cierto?, que fue el que le dio continuidad a la escuela, podríamos decir, a la escuela de Orígenes, porque recordemos que Orígenes, siendo de Alejandría, después de la persecución, se va a vivir a Cesarea, y ahí empieza una nueva escuela. Bueno, cuando muere Orígenes, Pánfilo es el que se encarga de
de darle continuidad a su obra. Y es con él que Eusebio de Cesarea se empieza a formar. Por tanto, podemos comprender que tenía ciertas influencias de Orígenes, ¿ya? Pero, hermanos, Eusebio de Cesarea, a pesar de ser un hombre que se habla mucho, podemos decir que no fue un hombre muy brillante. Eusebio de Cesarea no fue un hombre muy brillante. No era un pensador. Eusebio de Cesarea no era un pensador, no era un teólogo propiamente tal. No era alguien que desarrollara el pensamiento, no era un filósofo, no era alguien que de alguna manera pudiera meterse en las profundidades ni de la escritura ni siquiera de la filosofía. No era un gran pensador, ¿ya? Pero a pesar de que no era un gran pensador, se las arregló, ¿cierto?, para hacer parte de la historia de la iglesia. Porque sin hacer un desarrollo del pensamiento crítico, ni de la teología, ni mucho menos, él, hermanos, se dedicó a ser un historiador. Fue un recopilador de las historias. Se dedicó a contar la historia básicamente y más importante del cristianismo. Y una de sus obras más importantes, es la historia eclesiástica. Ahora bien, tenemos que saber esto de Eusebio. Si bien el legado de Eusebio de Cesarea fue muy importante, hermanos, la verdad es que hoy día, hermanos, Eusebio de Cesarea es muy, pero muy cuestionado. ¿Por qué? Porque Eusebio de Cesarea no tenía lo que hoy día se conoce como conciencia histórica. Todos los historiadores hoy día tratan de narrar la historia con conciencia histórica, ¿cierto? Siendo, podríamos decir, muy críticos con lo que se estaba dando, viendo el contexto, cómo se desarrolló la gente, cuál es la cultura, ¿cierto? Un montón de aspectos para ser muy conscientes, valga la redundancia, con la historia. Se acusa a Eusebio de Cesarea de pasarse esto por encima y ser más bien un historiador un poco llevado por la suya y contar la historia del cristianismo de una forma muy sesgada, muy parcial, siempre poniendo a los cristianos y a las figuras cristianas como verdaderos héroes, dejando de lado cualquiera de sus defectos. Por tanto, cuando encontramos las historias de Eusebio de Cesarea, mucho de lo que escribió Eusebio es bastante, podríamos decir, cuestionado, ¿ya? Tenía que ver también quizás el hecho de que él no cuestionara mucho, el hecho de que quizás no entendía mucho. Porque Eusebio, como hemos dicho, como no era alguien muy brillante, no conocía mucho de teología. No era alguien muy brillante, no era alguien muy versado. Es tanto así que fíjense que Eusebio de Cesarea sí participó en el concilio de Nicea. Él estuvo ahí. Y él también fue uno de los que firmó la condena a los arrianos. Él firmó la condena a los arrianos. Recordemos que en el concilio de Nicea básicamente se trató el tema del arrianismo. Se llevó, en términos simples, a conclusión de que el arrianismo era una herejía y los arrianos fueron desterrados. Él firmó, pero lo que pocos saben es que él llegó ahí al concilio de Nicea por la facción de los arrianos. Él llegó representando a los arrianos ahí, pero en el mismo concilio se dio vuelta. ¿Y es por qué? Porque no entendía mucho. Es tanto así, hermanos, que encontramos ahí una carta de Eusebio de Cesarea a su propia iglesia. Él escribe una carta entonces a esta iglesia para darle, digamos, razones del por qué. Y él dice entonces en su carta que él entendía que no era inapropiado utilizar el término consustancial, el tema de la sustancia. Recordamos que en el credo niceno se declara que el Hijo es consustancial con el Padre, son de la misma sustancia. Y él dice, yo firmé para condenar a los arrianos porque yo entiendo que se puede usar perfectamente la palabra sustancia porque no quiere decir que el Hijo es un pedacito del Padre. Eso es lo que él le expresa entonces a su iglesia. Pero hermanos, nosotros que hoy día podemos comprender qué hay detrás de la doctrina, sabemos que el problema era mucho más grande que eso. El problema era que Arriano decía que Jesús
era creado por el Padre y que por tanto no podía ser de su sustancia, no podía ser igual al Padre. Bueno, lo que hace el concilio es decir, son iguales en sustancia, porque son iguales en eternidad, igual en, podríamos decir, en deidad. Él dice que condenó porque entiende solamente esto, que el Hijo no es un pedacito del Padre. Esa fue su gran explicación. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que Eusebio de Cesarea, si bien era un hombre que fue de mucha ayuda para la historia, ¿por qué? Porque recopiló mucho. Y fíjense que fue un hombre, a pesar de su poco entendimiento, muy trabajado, muy versado, porque en esos tiempos, cuando él escribe, no era como hoy día cuando nosotros necesitamos, no sé, pues, necesitamos respaldo, ¿cierto? Necesitamos hacer un documento y necesitamos saber, por ejemplo, las fuentes. Hoy día nos vamos a Google y tenemos fuentes. En esos tiempos no, tú tenías que trasladarte a ciudad a ver una biblioteca, buscar y encontrar. Y la persona que leyera lo que Eusebio leía, si él citaba algo, ¿cómo yo iba a corroborar? Entonces, Eusebio hacía un trabajo de chino. Iba a las diferentes bibliotecas y buscaba y copiaba incluso fragmentos gigantes, muchas veces obras completas. Hacía un trabajo importante, pero hay que entender, hermanos, que doctrinalmente Eusebio no entendía mucho, ¿ya? Pero Eusebio de Cesarea nos deja un legado muy importante, hermano, y es que él nos narra, nos relata, ¿cierto?, la historia del cristianismo. También se dice de Eusebio de Cesarea, y se habla mucho de él, respecto de su admiración a Constantino. Eusebio de Cesarea admiraba, hermanos, a Constantino casi como una deidad. Recordemos que Eusebio se crió en un momento de la historia donde no había persecución. En su vida, ya estando grande, comenzó la gran persecución. Y vio a Constantino como el gran libertador. Incluso le hizo una obra a Constantino. Era tal, ¿cierto?, la admiración a Constantino que lo veía como el libertador. De hecho, algunas crónicas él narra como el Antiguo Testamento, casi poniéndolo como el David de estos tiempos. Era una cosa ya que llegaba a ser un poco rara, ¿cierto?, esta admiración. Bueno, finalmente entonces muere Eusebio en el año 339. Y lo que nos queda de Eusebio de Cesarea entonces es lo que nos deja como historia. No como padre, no como teólogo, pero sí queda en nuestros corazones porque nos dio mucha información sobre las cosas que pasaban. Los martirios, los grandes hombres de la fe, lo que sucedía en esos tiempos, ¿cierto? En el cristianismo nos ayuda mucho a saber qué es lo que nosotros quizás por el tiempo no pudimos ver. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí porque estamos en el tiempo, porque la batería se está agotando. Y vamos a tener un tiempo en caso de preguntas, si no, vamos a orar. Amén. ¿Alguna observación al texto? ¿Alguna pregunta a lo que hemos visto hoy día, estos dos personajes? Sí, me llama la atención lo adaptado Constantino para la época, porque las legislaciones modernas, por ejemplo, en derecho penal, vemos que en países musulmanes, incluso de la cortina de hierro, estaban bajo la férula del comunismo y pasaban semanas enteras sin ver la luz del día. Amén. Y tenemos el hecho de Constantino, que él sacó a un edicto, una ley especial, para determinar que las personas tenían que ver la luz del día. Pionero. Que no podían ser marcados también, por ejemplo, en el caso de los esclavos en el siglo XIX, que los esclavos eran marcados. Amén. Amén, sí, pionero, de todas maneras. Los legados que encontramos, bueno, usted sabe que derechamente todo lo que se desarrolla en Roma a modo, digamos, de derecho, es la base de lo que hoy día nosotros conocemos como derecho, hermano Cristian. Para el arriano, Eusebio de Cesarea sería como un traicionero. Claro, derechamente Parriano, para Arrio fue un traicionero, porque derechamente Eusebio de Cesarea era amigo de Arrio, fueron cercanos. Y anteriormente, antes de que se formara la disputa, él incluso escribe una carta a uno de los obispos de Roma para conciliar a Arrio con el obispo de Roma de aquel tiempo, porque era su amigo. Pero después, cuando fue al concilio, claramente él vio que la cosa se veía negra y se retractó. Pero se retractó por la presión que había o porque estaba convencido de Es que yo creo que él nunca entendió finalmente lo que pasó, como le pasa a mucha gente, que no entendía lo que decía y no entendía la diferencia. Y por tanto, yo creo que
es muy probable que nunca entendiera nada de esto. Esa es la verdad de las cosas. Hermano, También es importante la diferencia de la intolerancia de Constantino 313, la diferencia de Nicodemia, sí, que se le dio personalidad jurídica a los cristianos, que ellos podían adquirir un templo, podían vender, podían claro. constituirse como asociaciones que nadie podía perseguir. Y derechamente se le restituía lo que se le había... Sí, sí, importante también eso. A ver, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Momento de break, 10 minutos. Vamos entonces al culto. Amén. Vamos a orar. Cristian, te voy a dar la oración.